la carta de Santiago. Y vamos a estar mirando el capítulo 3. La enseñanza de hoy, y vamos a continuar con Corintios, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a continuar el próximo domingo con la carta a los Corintios, pero hoy vamos a mirar lo que nosotros necesitamos para hacer eso que vimos los unos para con los otros, que eso no es fácil. Y para eso necesitamos algo que se llama sabiduría. Por eso la enseñanza de hoy se llama la sabiduría, virtudes que vienen de lo alto. La sabiduría, virtudes que vienen de lo alto. Uno de los mayores anhelos y deseos que yo he escuchado en las personas afuera, no son todos, pero la gran mayoría de personas, les he escuchado hablar o decir, es que lo que ellos quieren es poder disfrutar de una buena vida, tener buena vida. Y pues obviamente yo creo que ¿quién no quiere tener buena vida? Y que esta vida sea perfecta, que sea una vida tranquila y que sea una vida placentera. Lo cual yo sé que puede suceder, podría pasar, pero esto solo podría ocurrir en los cuentos de hadas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vidas perfectas debajo del sol no hay. Y eso es lo que nosotros encontramos en Eclesiastés, cuando Salomón nos deja ver que todo debajo del cielo es solo vanidad. Además de que nosotros vivimos en un mundo caído, como nos muestra Génesis 3. Así que vidas perfectas no vamos a encontrar. Sin embargo, muchas de estas personas, por este anhelo y este deseo que tienen, están decepcionadas con la vida que desean o anhelaban tener, y no solamente con esas vidas, sino también con Dios. Entonces ellos andan con una actitud de insatisfacción. Lamentablemente eso también nosotros lo encontramos no solamente en la gran mayoría de personas, sino también en la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta es ¿por qué ellos llevan vidas de esa manera? Porque así no es que ellos quisieran vivir, no es lo que ellos esperaban. ¿Por qué ellos tienen vidas tan insatisfechas? Si la realidad es que nosotros hemos sido llamados como personas creyentes a tener vida, y que esta vida que vamos a tener son vidas abundantes. Y eso es lo que dice Juan 10. Jesús en Juan 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Así que no es tan cierto que no podamos vivir. Una cosa es vivir bien en Cristo y otra cosa es vivir sin Cristo en el mundo donde nosotros estamos. Ahora, ¿por qué las personas afuera y dentro de la iglesia no viven de acuerdo a lo que el Señor dice, con vidas de abundancia? Yo meditando y reflexionando en el texto que vamos a ver, me di cuenta de que esto sucede porque tal vez no somos sabios, aunque creemos serlo. Creemos ser sabios. Y eso no es solamente para la persona que no es creyente. Eso también es para el cristiano.
Pero bíblicamente, para el creyente es diferente. ¿Por qué? Porque se espera que el creyente sea sabio. No debería ser una opción, debería ser algo que el creyente vive todo el tiempo. Mis hermanos, es cierto que la sabiduría no se encuentra o no se consigue a la vuelta de la esquina. Nosotros no salimos aquí y nos vamos caminando y llegamos y cruzamos la esquina y allí la vamos a encontrar. No es cierto. Aunque la Biblia nos enseña a nosotros en Santiago 1:5, en la Nueva Versión Internacional, Santiago hablando de esta manera: si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Y para qué nos da sabiduría? ¿Para qué nosotros debemos pedir sabiduría? Bueno, se espera que el cristiano pida sabiduría para aprender a ser iglesia, para aprender a vivir vidas que sean agradecidas a Dios. Y para esto nosotros necesitamos ser sabios. Ser iglesia no es fácil y eso es lo que nosotros venimos aprendiendo, no solamente en el libro de Hechos, sino también en la carta a los Corintios. Sin embargo, nosotros necesitamos sabiduría para saber conducirnos. Y lo curioso es que en los textos que vamos a ver, Santiago nos enseña a nosotros a ver la sabiduría no desde la óptica del conocimiento o el significado, sino que es más profundo que eso. Así que déjeme contarles una breve historia. Hubo un hombre que, siendo muy joven, se convirtió en rey de un pueblo numeroso. Frente a esta gran responsabilidad, él reconoció que necesitaba entendimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar. Así que este joven rey hizo una pregunta: ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? ¿Quién puede ser capaz de instruir, de guiar a este pueblo tan numeroso? Y yo creo que ustedes ya saben quién era ese hombre, ese joven rey, Salomón, a quien Dios le dio un corazón sabio y entendido, porque al Señor le agradó que en lugar de pedir larga vida, riquezas, poder, Él escogiera pedir sabiduría. Así que así gobernó. En Primera de Reyes 3, del 9 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, vemos esta porción. Y dice de esta manera: Salomón pidiéndole al Señor, orando al Señor: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Mis hermanos, la sabiduría que Dios da al creyente no es la misma sabiduría, o bueno, es la misma sabiduría, solo que de una manera muy particular, porque Salomón tuvo que pedir esa sabiduría, pero nosotros se nos fue otorgada esa sabiduría en nosotros, para morar con nosotros, de tal manera que la sabiduría en el creyente, en la persona que ha creído, confiado en Cristo, dice, debería reflejar en su manera de vivir, debería reflejar esa sabiduría en el servicio a los demás, de tal manera que Dios fuera glorificado, viviendo y sirviendo a los demás. Por eso iniciamos los unos con los otros. Por eso es fundamental los unos con los otros. Pero los unos con los otros, mis hermanos, no se puede cumplir
a menos que nosotros seamos sabios. Y vamos a ver que la sabiduría tiene mucho que ver con la conducta. Y cuando las escrituras se refieren a la conducta, se refiere al estilo de vida del creyente. Déjenme preguntarles, mis hermanos, ¿cómo puede saber el cristiano si está siendo sabio en su manera de vivir? ¿Hay algo que refleje esa sabiduría en nosotros? Y si lo hay, ¿cuáles son esas evidencias que reflejan la sabiduría en el cristiano para vivir y servir a los demás? Porque en Salomón la sabiduría se dejó ver en la manera que él gobernó. De hecho, que muchos reyes venían a él a buscar esa sabiduría porque no era normal. De hecho, una reina vino desde Saba. La reina de Saba vino a ver si lo que se hablaba de Salomón era cierto. Por eso es, mis hermanos, que en el capítulo 3, en el verso 17, en Santiago nos dice de esta manera, pero, contraste, recuerden, pero, para los de la lectio divina, ¿no? Pero, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Condescendiente aquí es dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de la cual Dios está hablando. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es realmente la sabiduría? Porque nosotros buscamos los términos y es muy fácil encontrarlos. Pero, ¿qué es la sabiduría? No para los términos, sino para Dios, en las Escrituras. Proverbios 1:7, yo sé que muchos se lo saben de memoria, y es uno de los textos que más nosotros recitamos. De hecho, se lo saben y se los enseñamos a nuestros niños en las escuelas dominicales. Pero el escritor de Proverbios en el 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sin embargo, en el punto y coma hay un contraste. ¿Por qué? Porque dice el escritor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es curioso ver que la sabiduría comienza con temer a Dios. Y hay personas que rechazan esa sabiduría. Y dice que son necios. Las escrituras dicen que el necio dice que no hay Dios. ¿Y en dónde lo dice? En su corazón. En su corazón. O sea que nosotros necesitamos temer al Señor. Pero para temer al Señor tiene que pasar algo en el corazón del hombre. Si hay algo que nosotros entendemos a las escrituras o en las escrituras, es que ningún hombre quiere buscar a Dios. Ninguno. De hecho, dice las escrituras que Él nos buscó a nosotros y nos dio vida. Efesios 2:1. A mí me encanta ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto nos derriba a nosotros todo argumento de creer que nosotros podemos buscar al Señor. Mis hermanos, quiero que oremos para que el Señor nos ayude. Padre, tú sabes que hablar de la sabiduría no es fácil, no es sencillo. Estamos hablando de ti, de tu sabiduría, no la del mundo. Señor, ayúdanos para que tu palabra nos traspase y nos ayude a entender lo que es la verdadera sabiduría. No en el conocimiento, sino en la práctica. Señor, es tu iglesia la que está aquí reunido en tu nombre para aprender. Ayúdame a engranar, a articular mis ideas de tal manera que tu gloria sea vista y que tu iglesia sea edificada. Necesitamos entender tu sabiduría, comprenderla. Y no solo la necesitamos entender, queremos pedirte que nos hagas sabios.
para que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pero como necesitamos contexto, siempre se necesita contexto para entender qué es por qué Santiago está hablando de la sabiduría de esta manera. Dice el verso 13, Santiago comienza con una pregunta retórica, es decir, él no espera respuesta, pero él nos va a dar la respuesta. Y él empieza preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago escribió esta carta y muchos de los eruditos o algunos eruditos dicen que él escribió esta carta para los líderes de la iglesia, líderes de iglesia que estaban dispersos, líderes de iglesias que habían sido sacados de Jerusalén. Sin embargo, otros eruditos dicen que no necesariamente Santiago escribió esta carta para los líderes, sino para toda la congregación. Sea como sea, la carta está allí para nosotros. Y Santiago, la realidad es que inicia preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre quién? Entre ustedes, dice Santiago. Y ahora él continúa, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión, es decir, desorden y toda cosa mala. Pero, contraste, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y esto es importante porque la paz es el factor o es la palabra determinante para entender el capítulo 4 del 1 en adelante de Santiago. Las guerras, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los conflictos? Pero no me quiero quedar ahí, quiero que miremos este mismo texto ahora en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque nos deja ver de una manera más general, un poco más clara, lo que está diciendo en la NBLA. Dice en la Nueva Traducción Viviente, verso 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, conducta, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Mis hermanos, si nosotros miramos los textos del 13 al 16, nosotros nos vamos a encontrar con que Santiago le está diciendo a esta iglesia, a esta congregación de iglesias o a esta congregación, les está diciendo que si hay alguien entre ellos, si hay alguien que dice ser sabio, que muestre la sabiduría, no de una manera teológicamente correcta o un significado teológico o un significado de la palabra. Santiago no está llevando
la sabiduría al término del significado. Él está diciendo, tú eres sabio, te consideras sabio, muéstrame cómo vives, muéstrame cómo practicas la vida cristiana. Por eso Santiago dice que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y mansedumbre aquí también es la palabra humildad. Y el contrapeso de las personas que se creen sabias, dice Santiago, pero esperen un momento, hay una sabiduría aquí que es terrenal y se puede identificar fácilmente, porque muchos cristianos o creyentes piensan, recuerden, lleven la mente a que estas personas están en la dispersión, están sufriendo persecución, pero en medio de su persecución, Santiago a ellos los exhorta para que la manera como vivan, no la vivan siendo agresivos con las personas que les persiguen. De hecho, no solamente con los perseguidores, sino entre ellos, en la iglesia. Y Santiago les dice, ok, hermanos, ustedes quieren ver cómo es la sabiduría que ustedes dicen que es sabiduría, pero que ahora yo les digo que es de este mundo. Ok, esa sabiduría tiene celos amargos. Y no solamente tiene celos amargos, sino ambición personal. Traducido es envidia. Y esa envidia y esa ambición personal la está describiendo Santiago en los capítulos anteriores, cuando toca algunos temas. ¿Qué es sabiduría, mis hermanos? Santiago dice que la sabiduría no es que nosotros sepamos el término. Santiago dice que la sabiduría se ve en la práctica. Y ahora Santiago dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, la que todos buscamos. ¿Quién ha pedido sabiduría según Santiago 1:5? ¿Alguien ha orado alguna vez con este verso, el capítulo 1, versículo 5? ¿Nadie ha orado? Claro, todos hemos pedido sabiduría. Yo creo que hemos pedido sabiduría. Sin embargo, Santiago nos dice, ok, ustedes piden sabiduría, muy bien, ahora yo les voy a mostrar, esa sabiduría que ustedes pidieron se tiene que ver reflejada en algo. Y es donde Santiago dice, pero la sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría en el término etimológico es inteligencia, conocimiento, discernimiento y prudencia. Pero recuerden que aquí Santiago no está pidiendo la definición teológica ni el término etimológico. Santiago está pidiendo qué es. Muestren la sabiduría en su manera de vivir. Así que la sabiduría aquí para las escrituras bíblicamente es la aplicación habilidosa del conocimiento de la palabra de Dios a los asuntos de la vida práctica, o la habilidad para vivir rectamente. Es la habilidad que Dios da para que nosotros podamos aplicar estas características que Él ha dicho en el verso 17 en el diario vivir, día tras día, día tras día, en todo lo que nosotros hacemos. Eso es sabiduría. No solamente los domingos, todos los días, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, con quien yo me relacione. Es la habilidad de aplicar la palabra de Dios. En pocas palabras, mis hermanos, ¿quién puede aplicar la sabiduría? Solo aquel al cual ha escuchado la palabra de Dios y ha sido redimido para que pueda vivir una vida santa delante del Señor. Eso es aplicar la sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que se nos fue dado para que nosotros pudiéramos obedecer la Escritura. ¿Quién quería obedecer a Cristo?
¿Quién amaba a Cristo? ¿Quién realmente amaba y deseaba y anhelaba a Dios? Las Escrituras dicen que ninguno. Romanos 3:10. Ninguno. Pero Dios, que es bueno en misericordia, Él se acercó con bondad y nos dio su Espíritu para que nosotros pudiéramos amarlo. Ahora, ¿qué es entendimiento? ¿Qué es ser entendido? Bueno, en el Nuevo Testamento se aplica aquí y se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia a situaciones prácticas. En pocas palabras, la sabiduría y el entendimiento son primas hermanas. La sabiduría se te es dada para que nosotros veamos esas virtudes que Dios hace crecer en nosotros. Y ahora el entendimiento me hace a mí un profesional. ¿Aquí hay profesionales? Yo creo que sí, ¿cierto que sí? Los profesionales se vuelven profesionales no porque salgan con el cartón. Los profesionales se hacen profesionales cuando aplican lo que aprendieron. Hasta antes no. Solo cuando empiezan en la práctica es que vienen a adquirir, ¿qué, mis hermanos? La capacidad de poder aplicar lo que se supone que han aprendido. Eso es la sabiduría. Ahora, no solamente quiero que miremos la sabiduría, quiero que miremos qué es conducta, pero no quiero que miremos conducta en el término. Quiero que lo miremos a la luz de la Escritura. ¿Qué es conducta? ¿Cuál es la conducta que la Escritura habla? ¿A qué se refiere? Porque la sabiduría tiene que ver con entender la sabiduría para aplicarla todos los días, pero ahora esa sabiduría está tan amarrada a mi estilo de vida, la manera como yo vivo el Evangelio. Mire lo que dice Efesios 4:22, Pablo hablando, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Esa es una naturaleza, esa es una conducta. Es decir, que mi estilo de vida tiene que reflejar lo que yo creo. Y Pablo dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y una manera de vivir antigua. ¿Antes de qué? De creer y confiar en Cristo. Pero no solamente eso, éramos sensuales y engañábamos. Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no creen, los que no confían en el Señor, los que no conocen de Dios. Esos son los gentiles. Esos éramos nosotros, Pablo lo dice. Sin embargo, él dice: mantengan entre los gentiles una ¿qué? Una conducta irreprochable, que no haya que decir nada de ustedes, que no se pueda hablar. Es decir, lo que Santiago está diciendo en los primeros versos del 13 al 16, Santiago dice que nosotros no digamos que somos sabios, no digamos que nosotros tenemos sabiduría. El verso 14 dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal, en donde en su corazón no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Es decir, ¿saben qué? Ustedes no digan que son sabios, porque con su estilo de vida dicen otra cosa. No se mientan y no mientan a la verdad. Por eso es que aquí Pedro dice: mantengan entre los gentiles una vida irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian, porque nos pueden calumniar y hablar mal de nosotros, aunque sean mentiras, dice que la manera en que vivimos, la manera en que hablamos, la manera en que nosotros nos comportamos delante de los demás, así ellos hablen mentiras delante de nosotros. Esto, dice, aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios del día de la salvación. Mis hermanos, la gente afuera considera tu estilo de vida. La gente afuera
cuando dices que tú eres cristiano, está considerando que tú vives de una manera diferente a ellos. Y ellos no necesitan escucharlo, aunque se los decimos muchas ocasiones. Ellos lo ven. Por eso es que nosotros hemos tenido tanto problema dentro de las iglesias cristianas cuando nos encontramos con personas que no quieren venir a la iglesia, porque uno de los factores es que a mí me han invitado tantas veces, pero el que me ha invitado no vive conforme a lo que me dice, es incoherente. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Porque no somos sabios, porque hemos aplicado la sabiduría de una manera magistral, en conocimiento. Y Santiago entonces pregunta aquí, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida sabia del tipo que solo proviene de Dios? ¿Quién tiene la habilidad para vivir coherentemente con el evangelio que se les fue predicado? Todo aquel que dice que es creyente y es cristiano, mi hermano, Santiago dice, no nos engañemos. Tu cristianismo no va a ser evidente con lo que dices. Tu cristianismo es evidente en cómo vives. Saben que cuando nosotros hablamos del cristianismo y nosotros decimos somos cristianos, ok, pero vivimos con celos amargos, peleando, discutiendo, afuera, entre nosotros. Eso habla más de que eso es una sabiduría carnal, natural y diabólica. Y si lo resumimos y somos un poco más profundos, eso dice, este hombre no parece cristiano. Porque el cristiano pelea contra el pecado. El cristiano pelea por tratar de vivir como aquel que le llamó. No estoy diciendo que sea una manera perfecta de hacerlo. Estoy diciendo que si se nos es dado el Espíritu Santo, nosotros debemos considerar que el Espíritu de Dios trae a nuestros corazones sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si nosotros necesitamos sabiduría, la pidamos a Dios. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. A veces yo no engrano, no entiendo cómo el cristiano que lee las Escrituras no entiende o comprende que si es creyente se le es dado el Espíritu Santo. Es decir, va a pelear y va a luchar contra sus propios deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad la que mora en él. La tercera persona, es decir, Dios. Dios mismo morando en nosotros. Así que, mis hermanos, Santiago 3:16 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresías, opuesto a lo que es la sabiduría terrenal. Así que Santiago en el verso 13 al 16 nos dice lo que no es la sabiduría de lo alto, que viene de arriba. Pero ahora en el verso 17 nos dice lo que es. Entonces quiero que miremos rápidamente 7 cualidades de la sabiduría o virtudes que tiene o que debemos tener los cristianos en la práctica. En la práctica. El primero es, la sabiduría es pura. Mis hermanos, esta es una de las cualidades que Cristo resaltó en el Sermón del Monte cuando Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Quién es limpio de corazón? No miremos las escrituras. ¿Quién es limpio de corazón? Si somos sinceros, ninguno. Tenemos que acudir a lo que Cristo hizo por nosotros siempre. Porque nosotros somos, por naturaleza, perversos, malvados, con nuestro corazón inclinado siempre a la maldad. Pero el Señor hace una obra en nosotros y dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Es decir, Cristo está diciendo que hay personas que son limpias de corazón. No que puedan ser limpias por ellos mismos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Esos son los limpios de corazón. Aquellos que van a anhelar buscar al Dios que vino y se encarnó en Cristo para dar su vida de tal manera que tú y yo pudiéramos creer ahora en esto. ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo es que tú peleas con el mundo ahora? Porque antes no. ¿Por qué ahora anhelo orar y leer las escrituras? Porque antes no. Antes era fácil y sencillo poder acceder a las cosas del mundo y no teníamos problema en lo que pensara Dios de mí. Ahora es diferente. Pasa algo en lo interior que sabemos que está obrando y nos recuerda que deberíamos vivir de una manera diferente. Esa es la semilla de la palabra puesta por el Espíritu Santo en nosotros. Esta cualidad de pura es un hombre que su vida es transparente. Es un hombre que no tiene nada que esconder, mis hermanos. Es un hombre que no es de doble moral. Es íntegro. Y no se presta para hablar falsedad y engaño. Es pura. Es una persona que siempre trata de vivir, se esfuerza en la gracia de Dios para agradar, para vivir su vida de manera pura. Pero también la sabiduría es pacífica. Esos son aquellos, esa es esa virtud en aquellos que están en continua búsqueda de la paz. Como en el verso 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ellos buscan la paz, aunque las circunstancias puedan ser dolorosas. Ellos no buscan la confrontación. Ellos no buscan estar lastimando a las personas. No busca irritarse fácilmente. Ojo, no se irrita fácilmente. No estoy diciendo que no se irrita. No se irrita fácilmente por lo que otro pueda decir o hacer contra él. Es un hombre como Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes saben, bienaventurado es dichoso. Dichoso es el que busca como objetivo final que las cosas puedan darse en lo posible tranquilamente. Ese es un hombre que no busca que haya siempre choque. Le huye a esto por no lastimar al hermano. Es un hombre que refleja el carácter de Dios al perdonar a su semejante en la gracia de Dios. Uno de los valores de la comunidad, creo que está en fidelidad, si no estoy mal, es que nosotros nos perdonamos, gentileza, nosotros nos perdonamos inmediatamente. Ese es uno de los valores. ¿Alguien lo ha tenido en cuenta? Cuando se les entrega los folleticos. Eso es para que nosotros lo revisemos y lo practiquemos, porque esos son hombres de paz. Mi hermano, alguien va a pecar contra ti aquí. Alguien te va a lastimar. ¿Qué debo hacer? Aplicar la paz que me da la sabiduría de Dios. Inmediatamente. Perdona a su semejante en la gracia de Dios. ¿Saben que Proverbios 3:17 dice que en los caminos de Dios hay paz? En los caminos de Dios. Es decir, si nosotros caminamos en la senda del cristianismo, nosotros debemos esforzarnos por amarnos los unos a los otros, perdonándonos nuestros pecados. No aquí solamente, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la universidad, donde Dios me haya puesto. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios, al cual se le ha dado sabiduría. No es perfecta,
pero la buscamos porque el Espíritu de Dios obra para que así se cumpla. Es un hombre amable. Esta sabiduría tiene esta virtud, es amable. Wow. Esta es una persona que es suave, dulce, que sus palabras están sazonadas con amor, la cual puede ser sometida a maltrato o a circunstancias difíciles, y aún su respuesta, mis hermanos, es en una actitud de humildad. No guarda odio y mucho menos venganza. Mis hermanos, si nosotros queremos vivir una iglesia conforme al corazón de Dios, esto va a tener un costo en nuestras vidas. Nosotros, ¿saben cómo me doy cuenta cómo está mi corazón? Cuando miro las acciones de nuestro presidente. Sí, ustedes se pueden reír, pero para mí es cierto. ¿Saben por qué? Porque es lo contrario a lo que yo esperaría que hiciera un presidente. Sin embargo, cuando ese hombre se comporta y habla de la manera como habla, se expresa con la arrogancia tal, se me mueve algo por dentro. Me incomoda. Y se me pasan pensamientos en mi cabeza que no deberían estar, pero están. Y es allí donde el Señor me recuerda, ahí está tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios espera. Si yo entiendo que Dios lo puso ahí, porque yo entiendo que fue Dios el que lo puso, ¿por qué me incomodo si ya sé que Dios está detrás del asunto? Porque mi corazón es un corazón arrogante, altivo, que quiere que ese hombre haga lo que yo quiero para que me haga sentir bien a mí. Soy egoísta. Así que es muy poco probable que con esta actitud yo esté dispuesto a orar por él. Pero es lo que Dios desea. Por eso es cristianismo, mis hermanos. Porque Dios está mirando nuestro corazón. Y si hay algo que está haciendo este gobierno es sacar el corazón de la iglesia donde está. Nos quejamos, refunfuñamos, maldecimos, hablamos mal de él, de Francia, de sus gobernantes, de sus senadores, de los que están en la Cámara. Pero ¿por qué no oramos? Todas estas cosas las usa Dios para mostrar nuestro corazón. Ahora imagínense dentro de la iglesia. ¿Qué haces tú con el hermano que no vive como tú vives? ¿Oras por él? ¿Eres amable? Cuando ves su pecado, ¿qué tú haces? ¿Te crees mejor? ¿Porque no has pecado como él? Porque la sabiduría es amable. Mire cómo lo dice Primera de Timoteo 3:3. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso y mucho menos avaricioso. Mis hermanos, esto es sabiduría. Lidiar con lo que es el corazón. Si hay alguien que va a hablar de la sabiduría, mi hermano, no hable sabiduría en términos de el significado. Vivámoslo. Mostrémoslo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Tito 3:2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ahí está Pedro. Sí, mis hermanos, yo tengo un problema con eso. Y viendo esto, el Señor me recordó mi corazón. Porque si yo
lo puedo hacer con Él, ¿cuánto no lo puedo hacer con una persona aquí? Porque hay otra característica y otra virtud de la cual habla el verso 17, y es que no somos hipócritas. La sabiduría no es hipócrita. Ya vamos a llegar a ella. Esto me movió porque me quitó a mí de dejar utilizando el término, de dejar de utilizar el término de yo soy sabio, yo me considero sabio. No, Vladimir, tú no eres sabio. Muéstralo en tu manera de vivir. Esto habla del trato hacia los demás. Cuando estamos hablando de los unos con los otros, yo tengo que entender que detrás de todo esto, yo tengo que ser sabio. No es solamente pedir sabiduría. Ok, ya pediste sabiduría. ¿Creemos que Dios la da? Sí. Ok, entonces si Él la da, estas virtudes se tienen que dejar ver. No de manera perfecta, pero son virtudes que van a ir creciendo a medida que yo voy dedicando mi corazón, mi vida y mi hombre interior a la transformación que produce la Escritura. Pero no solamente es amable, es condescendiente. Es una persona que es benigna, es comprensiva, es una persona enseñable, que no le importa bajarse de su posición, que no le importa que otro hermano crea tener la razón, sino al contrario. Aunque tiene la razón, esta persona no trata de imponerse ante ella, sino que dice, hermano, vamos a orar. Porque el Señor responderá, así yo sepa que tengo la razón. Yo no me voy a ir a contender con el hermano. Yo no voy a negociar los principios bíblicos. Cuidado. Pero si somos condescendientes, somos flexibles, yo no voy a ir a pelear con el hermano porque él no esté de acuerdo en lo que yo creo. Porque no se trata de imponer lo que yo pienso. Se trata de que Dios transforme su corazón y el mío. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos ganar la batalla? Porque no sabemos que la sabiduría no es el conocimiento, es la práctica. Es llena de misericordia. Muestra interés por aquellas personas que sufren. Se preocupa por su dolor. No se alegra del mal de otras personas. Pedro, nuevamente. Porque ¿cuánto se nos ha pasado por la mente que a ese hombre le pasara algo? Simplemente para que yo esté bien o me sienta bien. No, mi hermano. Eso no glorifica al Señor. Esa manera de pensar no lo exalta. Nosotros, eso es envidia. Esos son celos amargos. Eso es una sabiduría terrenal, demoníaca. Viene del infierno. No es así que Dios nos ha llamado a vivir. Nosotros nos reímos de esto, pero es la verdad. Cuando nos decimos llamar cristianos, nosotros no tenemos en cuenta estas virtudes. Nosotros no pensamos que la gente está esperando ver a Cristo en nosotros. Estas virtudes, mis hermanos, hacen parte del carácter de Cristo. Por eso me movió a mí. Es una persona que no se alegra del mal y actúa con un corazón perdonador. ¿Y saben qué? Cuando perdona, lo hace con alegría. No lo hace imponiéndose ni a la fuerza, sino que es algo que nace del corazón. Perdonar porque yo quiero acercarme al hermano. Romanos 9:23. Pablo, hablando de esto, dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Ok, ¿sobre quién? Sobre los vasos de misericordia. ¿Quiénes son esos vasos? Nosotros, que de antemano, Él preparó para gloria. Mis hermanos, nosotros no hemos sido llamados para que podamos dar misericordia.
Yo lo llevaría más al extremo. Hemos sido llamados para vivir en misericordia. Y la gente espera eso. Por eso cuando leemos los unos con los otros, mis hermanos, yo no sé si ustedes lo están entendiendo, porque nosotros lo hacemos con una intención. Nosotros no queremos que ustedes amen la comunidad. Nosotros queremos que ustedes amen la iglesia que conforma la comunidad. Y la iglesia no es esto, son ustedes, mis hermanos. Es una virtud que también es sin vacilación, sin favoritismo. No hace diferencia entre las personas por su estatus o posición social. Es imparcial. No está del lado de alguien. Está del lado de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso es que Santiago, capítulo 2, verso 1, Santiago dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en buen lugar, y al pobre dicen: tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Eso es sabiduría terrenal. Y en las iglesias sí que vemos eso. Yo no me imagino cómo será cuando aquí entre una persona de la calle oliendo mal y que quiera sentarse entre nosotros. Es sin hipocresía. Es aquella persona que no finge ante los demás, que es sincera, es transparente, que en su vida no hay doble moral. Como es en su casa, es en la iglesia, es en el trabajo. En los lugares donde le conozcan. Primera de Pedro dice en el 1:22, al obedecer la verdad, ustedes, noten esto, quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. ¿Con qué tipo de amor? Con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, los unos con los otros, mis hermanos. Si queremos ser iglesia, la iglesia no se va a ver reflejada en lo bonito que nosotros tengamos, ni cuántas cosas nosotros podamos tener, ni cómo vistamos, ni lo que tengamos. Se va a ver en la manera como nosotros amemos a nuestro hermano. Mis hermanos, no hay tal cosa como el hecho de que yo quiera decir que yo puedo crecer, adquirir sabiduría y aplicar la sabiduría sin una iglesia. No hay tal cosa. Eso es una mentira diabólica. Nosotros, si pedimos sabiduría y Dios nos da la sabiduría, esa sabiduría, estas características, estas virtudes se deben aplicar en algún lugar. No es en el trabajo. Inicia en la iglesia. En la iglesia donde Él, Cristo, es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Y cuando somos añadidos a la iglesia, esas virtudes se deben ver los unos para con los otros, y después como resultado se deben ver donde trabajo, donde estudio, donde vivo. Así que mi hermano, tú y yo necesitamos una iglesia para crecer juntos. Ninguno ha sido llamado a ser llanero solitario. No crecemos solos. El creyente, mis hermanos, que busca la sabiduría, refleja estas cualidades.
Es una vida que ahora se basa en el carácter santo de Dios, sin celos o ambiciones personales. Es una vida práctica que sirve al prójimo con alegría. Ustedes me han visto que yo trato de colocar estas cosas en práctica cuando empiezo a buscar personas para ver cómo se sirven los unos a los otros. Si una persona vive en este lugar, busco una persona que vaya cerca o que lo pueda acercar. Porque eso es vida de iglesia. ¿Y saben por qué lo hago? Porque eso nos incomoda. Si el Hijo de Dios dejó el trono, su cielo, para venir a morar con nosotros, ¿cuánto más nosotros por el hermano? Saben que nosotros a veces no valoramos realmente lo que es el valor de cada uno de ustedes. Cuando nosotros nos miramos, cada uno de ustedes tiene la imagen de Dios. Y ese solo hecho, ese simple hecho me da a mí el aval para yo servirte en amor. Así mi corazón perverso se incomode, porque mis hermanos se va a incomodar. Esta es la idea. Por eso somos sal. Dios está dispuesto a darnos sabiduría en abundancia y sin reproche. Santiago 1:5. Pero no cualquiera la recibe. La sabiduría, mis hermanos, es Cristo. Y conocerle es vivir en obediencia, humildad y mansedumbre, sometido a su palabra. Rechazar su palabra es rechazar la sabiduría y es rechazar el bien más grande que Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, hacernos como Cristo, hacernos puros, hacernos a nosotros pacíficos, hacernos amables, hacernos condescendientes, sin favoritismo, sin hipocresía. Con todas estas cosas nosotros lidiamos. Mis hermanos, esta sabiduría solo se alcanza en la cruz del Calvario. Para las personas, mi amigo, mi amiga que nos acompañas en esta mañana, si tú miras a la cruz del Calvario en esta mañana, mira el perdón y la misericordia a la cual Dios te está llamando. En la cruz nosotros encontramos perdón a nuestros pecados, porque vivimos de una manera que no agrada al Señor. Vivimos de una manera arrogante. No reconocemos nuestros pecados y hoy es el día aceptable. Mirar a la cruz, mirar hacia el Señor, mirando a Dios a través de su Hijo, que dio su vida por nosotros, para que tú que estás en esta mañana puedas mirar y recibir de allí de la cruz ese refrigerio en perdón de tus pecados, como resultado de tu arrepentimiento, de la vida que llevabas antes, para que puedas vivir hoy para la gloria de su nombre y en fe en el Hijo de Dios, confiando en lo que Él ha hecho por ti, para que ahora Cristo pueda vivir en ti y pueda ser sabio. Y para nosotros, que deberíamos leer la carta a Santiago completa y estudiarla, para dejar de vivir para nuestros deleites, vivir para servir a los demás. Entonces, ¿conoces a Cristo? ¿Refleja tu vida la sabiduría de Dios realmente? Porque la sabiduría, mi querido oyente, es el resultado de la salvación de Dios. No hay otra manera. Al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, viviendo santa y piadosamente en el mundo. Saben que, para concluir, voy a usar unos detalles que he escuchado en este tiempo. Hay un escritor argentino que se llama Agustín Laje. Él escribió un libro que se llama Generación Idiota. Sin embargo,
Yo sé que esta expresión es muy incómoda para algunos, pero es incómoda porque nosotros no buscamos los significados y las etimologías. Sin embargo, si ustedes buscan la etimología de la palabra idiota, es simplemente decir que alguien o son personas que no se enfocan en servir al público, sino en servirse a sí mismos. Así que la palabra es idioteces, creo, o idiotes, algo así. Me llamó mucho la atención porque a nosotros nos ofenden las palabras, pero debería ofendernos más los significados, porque tiene razón. Nosotros pensamos mucho en nosotros, mis hermanos. Estamos tan centrados en nosotros mismos y hoy vivimos esa generación. Queridos hermanos, ¿está la sabiduría en nuestro corazón? Entendemos que ella trae como resultado evidencias visibles. Porque si eres salvo, si realmente eres salvo, has sido redimido por la sangre del Cordero, has puesto tu fe en Cristo, te gobierna la Escritura, mi hermano, entonces en ti serán evidentes pureza, paz, amabilidad, condescendencia, compasión. Serás imparcial y vivirás sin hipocresía en un mundo caído. Estas son cualidades, mis hermanos, que demuestran dependencia de Dios y nuestro servicio en amor hacia los demás. Así que es imposible recibir y entender la sabiduría si no venimos a Cristo, si no le conocemos, porque la sabiduría es Cristo. Es imposible aplicar estas cualidades de la sabiduría si la palabra, si la bendita palabra de Dios no se convierte en nuestra necesidad primaria. No hay tal cosa como decir que yo soy sabio sin el poder de la palabra obrando en mí. Yo necesito el conocimiento de su palabra para que la obra del Espíritu Santo en mi vida transforme mi ser y yo pueda aplicar lo que la palabra dice. Pero si yo no conozco las Escrituras, la pregunta es, ¿cómo yo clamo al Señor? Porque Él oye, no a mí, su palabra, su bendita palabra. Déjenme cerrar con una frase que me ha gustado mucho, que la dijo Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dijo: los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros no somos dignos de estar aquí delante de ti, pero tú nos has hecho dignos. Por eso en este momento, Señor, te pedimos y te suplicamos que tú nos permitas por tu gracia entender la sabiduría en la vida práctica, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir todos los días, los unos para con los otros, en la iglesia y fuera de la iglesia. Señor, esta es una generación que necesita ver el evangelio predicado por tus hijos, por aquellos que han sido redimidos. Pero para que esto ocurra, solo tú puedes transformar nuestras vidas y que el evangelio que nosotros hemos escuchado y del cual leemos todos los días en tu palabra, nosotros podamos vivirlo. No podemos hacerlo solos, pero venimos a ti de la misma manera cuando nos acercamos a pedir que nos dé sabiduría. Hoy te pedimos, hoy te rogamos que tú nos ayudes no solamente a ser sabios, sino a aplicar cada una de estas virtudes que provienen de ti. Haznos sabios entre nosotros, para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir, porque nuestras palabras, nuestra predicación es coherente
con nuestro estilo de vida. Padre, gracias por tu bondad. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana, porque te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.